tengo ahí. Bien, muy buenos días. Me siento muy honrado de estar acá, poder compartir un poco los resultados de mi maestría en ingeniería en soldadura, que fue adelantada en compañía de mi colega y amigo Rolando Núñez. Este tema es realmente muy interesante porque son de esos temas en soldadura que aparentemente ya están superados, digamos, sobre todo en cuanto a la predicción de ferrita delta, ¿no? Sin embargo, durante la tesis nos dimos cuenta de que no fue así. ¿En qué consistió esa tesis? ¿Cuál era el núcleo de la tesis? Era poder evaluar cuál era la influencia de los gases de protección en la microestructura final en un acero inoxidable hiperdúplex. En nuestro caso usamos un UNS 32707, que es, digamos, una aleación intermedia en la familia de los hiperdúplex. Y bueno, viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a medir entonces esa ferrita en el hiperdúplex? Solo para hacer una breve introducción al material, aquí tenemos una curva donde estamos viendo el crecimiento de los aceros inoxidables, una curva que es planteada por el Foro Internacional de Acero Inoxidable, y nos está mostrando que al 2017 teníamos una producción anual de cerca de 50 millones de toneladas métricas de acero inoxidable a nivel mundial. De esos 50 millones de toneladas métricas, casi que el 95-96% está representado por aceros entre austeníticos y ferríticos, y solamente un 1% está representado por los aceros inoxidables dúplex. Y dentro de los dúplex tenemos otras subfamilias, pero esto es básicamente para mostrar parte de este contexto. Aquí tenemos entonces una representación típica, una micrografía del acero que fue utilizado en esta investigación. Como les comentaba, es un UNS S32707, y tenemos un arreglo tridimensional también. Aquí estamos, en esta gráfica quisimos hacer una comparación entre un acero ferrítico convencional, el más común, ¿no? Teníamos un 430, escogimos un 304 y luego nos fuimos a hacer la comparación en la curva fuerza-alargamiento con nuestro acero hiperdúplex. Lo primero que nosotros vemos es que el comportamiento del hiperdúplex en cuanto a su elongación está más cercano a un ferrítico que a un austenítico, y supera de largo la resistencia máxima y a la fluencia de los austeníticos, teniendo en resistencia a la fluencia prácticamente 1000 megapascales, que realmente hace este material muy interesante. Podemos ver en esta zona en la curva, no sé si alcanzo, no sé cómo podría, bueno, tenemos cerca de un 27% de cromo, que es una cantidad realmente muy importante de cromo, y cerca de un 7% de níquel. Eso hace que sea un material bastante propenso a la generación, a que sean generados muchas fases indeseables si no tenemos un control apropiado del enfriamiento y de la entrada de calor. Otro elemento importante es que es la cantidad de nitrógeno que tenemos en estos aceros hiperdúplex. En general en toda la familia de dúplex, pero en el hiperdúplex tenemos 0.4% de nitrógeno, que es una cantidad realmente importante. En cuanto a su resistencia a la corrosión,
Es un material realmente muy interesante. Acá tenemos el número que digamos, cualitativamente nos está dando una idea sobre la resistencia a la corrosión, y vemos 5 familias distintas de dúplex. Las menos aleadas, que son las denominadas lean dúplex, tienen un número PREN, un número de resistencia a la picadura equivalente, un número de equivalencia de resistencia a la picadura de 23, y los superiores, que son en nuestro caso, tenemos un hiperdúplex que tiene un número PREN por encima de 45. Eso es realmente un tope que pone a estos aceros a competir con las aleaciones, por ejemplo, de níquel. Y con aleaciones de base níquel. Como pueden ver en la tabla de la composición química, obtuvimos 49, un número de PREN 49, esa es una resistencia altísima. Solamente para hacernos una idea de dónde estamos localizados en un diagrama hierro-cromo-níquel, ahí tenemos una sección transversal en donde podemos ver cuál es más o menos el patrón de solidificación en condiciones de equilibrio, por supuesto. En esta gráfica lo que quisimos mostrar es cómo la cantidad de nitrógeno que tiene la aleación es fundamental para definir el patrón de solidificación. Y es importante porque no solamente va a definir cuál es el patrón de solidificación, sino que la cantidad de nitrógeno va a tener una relación directa en la resistencia a la corrosión. Esto es muy importante a la hora del diseño del procedimiento de soldadura. Perdón, quisiera devolverme acá un poco. Esta línea punteada que tenemos acá está haciendo la distinción entre la solidificación completamente ferrítica, que es lo que normalmente se considera en los aceros dúplex, que primero hay una solidificación 100% ferrítica y luego se precipita la austenita. Pero en nuestro caso, en el acero hiperdúplex, tenemos 0.41, entonces pasamos por la reacción peritéctica y tenemos primero líquido, ferrita y austenita. Eso es muy importante. Esta es vuelvo a esta gráfica porque es digamos, es, nuestro material base con sus mejores características, con sus mejores propiedades. Tenemos una ferrita y una austenita con un número PREN bastante similar, basado en su composición química. Tenemos un balance de ferrita-austenita cercano al 50%, ideal, ¿no? Normalmente, en la realidad podemos tener aceros hiperdúplex donde no se presenta ese balance 50-50, sino que, por ejemplo, NEIS y AWS de 18 acepta una proporción entre 35 y 65% de ferrita y el resto austenita. Esto es lo que nosotros obtenemos después de haber hecho, esta es simplemente una línea de fusión hecha con TIC autógeno. En nuestro caso usamos 5% de nitrógeno en combinación con argón, balance de argón. Y nos damos cuenta cómo empezamos a cambiar la microestructura. Y entonces la pregunta es si las propiedades del material están en función del balance de ferrita y de austenita, ¿cómo puedo respetar el material o quizás cómo generar el menor daño posible, ¿no? Eso lo vamos a hacer a través del control de la entrada de calor, de la velocidad de enfriamiento y también a través del gas de protección, tanto el gas de protección de la cara como el gas de purga, en el caso de que estemos trabajando con piping.
Está reconocido que la entrada de calor es importante para el control de las, obviamente del balance ferrita-austenita final. Entonces, por ejemplo, el British Standard 4515 indica que para aceros hiperduplex el límite superior es de 1.5 kilojulios por milímetro. Este es el cambio que estamos generando en el material. En la esquina inferior derecha están observando el material base. Tenemos luego una micrografía de la zona afectada por el calor. Y la zona más crítica, digamos, es la zona central fundida, que es la fotografía que ustedes ven en la parte superior izquierda. Esta tabla nos muestra, por ejemplo, cómo solamente variando el gas de protección vamos a obtener, sin estar considerando por ahora entrada de calor, cómo vamos a variar el volumen final de la austenita y en consecuencia las propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión de este material. Y como nos podemos dar cuenta, las variaciones son bastante grandes, ¿no? Puedo tener 50% de austenita añadiendo óxido nitroso a una mezcla de helio y CO2, mientras que con TIC puedo obtener solamente un 24% usando 100% de argón. Acá tenemos quisimos presentar esta gráfica porque creo que ninguno de los presentes podría decir que esta soldadura no aprueba, no pasa una inspección visual, incluso bajo un criterio de termocoloración, ¿no? Considerando la cantidad de oxígeno en el gas de purga. Sin embargo, este cordón, esta unión, esta línea de fusión hecha en este acero hiperdúplex tiene al final este comportamiento bajo corrosión. Efectivamente vemos que toda la ferrita ha sido prácticamente disuelta en la línea de fusión, y eso es básicamente por un tema de corrosión electroquímica que se da en donde un carburo precipitado empieza a comportarse como cátodo, la ferrita como ánodo, y empieza a desaparecer prácticamente. Una vez hecho esta pequeña introducción a lo que es el material, quisiéramos entonces ya pasar a la parte de la predicción y la medición de ferrita, que es lo que realmente nos interesa. Creo que lo más importante en cuanto a la predicción de ferrita y su medición es tener en mente que una cosa es el territorio y otra cosa es el mapa. Cuando nosotros queremos hacer la predicción de ferrita delta, normalmente consideramos que va a ser una muy buena aproximación. Sin embargo, ISO dice: ten cuidado, porque cuando vas a hacer la predicción de ferrita es tanto como hacer la predicción del clima. Puede ser, como puede que no sea cierto tu resultado final. Y es evidente. Aquí están algunos modelos de predicción de ferrita, de ferrita delta. Entiendo que para parte del auditorio esto es realmente muy bien conocido, seguramente para otros no. Básicamente lo que hace un modelo matemático en predicción de ferrita delta es le da un peso relativo a los elementos gamágenos, y con aquella información propone un cromo equivalente y un níquel equivalente, de tal manera que yo pueda tener una nube de datos, ¿cierto? Como la que tengo acá, en donde excúsenme que vaya un poco acá adelante. En este caso, tengo en las ordenadas, voy a tener cromo equivalente, níquel equivalente, y básicamente todos me están mostrando, más o menos me están mostrando lo mismo, ¿no?
La lógica es, tomo mi cromo equivalente, mi níquel equivalente, lo posiciono en una gráfica, cruzo los ejes y tengo un valor predicho de ferrita. Lo que nos dimos cuenta rápidamente, digamos, naturalmente la respuesta natural de un ingeniero en soldadura, de un CWI, sería ir directamente al diagrama de Schaffler para tener una idea inicial. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, cuando nosotros usamos Schaffler, encontramos que la ferrita que ha sido predicha está cercana al 100%, lo cual es completamente incorrecto. De ahí que empezamos a buscar otros modelos y tenemos, por ejemplo, el WRC, que es el más aceptado, por ejemplo, por ASME, por el Instituto Internacional de Soldadura, pero ya empiezan a aparecer los problemas porque la predicción de nuestra ferrita queda fuera del diagrama, si ustedes se dan cuenta. Y la recomendación de todos los autores en los distintos modelos es no hacer la extensión de los ejes. De tal manera que parte de las conclusiones de este trabajo es que seguramente vamos a tener que hacer el diseño de nuevos diagramas. Este es el ejemplo del WRC 1992. Sucede exactamente con el propuesto por Seibert, McCowan y Olson. Y ESPI fue el que mejor resultado nos dio. ¿Por qué fue el que mejor resultado nos dio? Porque si ustedes se dan cuenta, no fue necesario extender los ejes. Y una cosa muy importante es que los criterios de aceptación de las uniones soldadas en dúplex están dadas en los códigos por el porcentaje de ferrita, no en número de ferrita, que es el caso, por ejemplo, del WRC. Creo que no nos va a dar el tiempo para explicar todo lo que correspondería, pero básicamente el número F es una convención internacional basada que busca una cuantificación, un valor para cuantificar la ferrita basado en la fuerza magnética que yo necesito para separar un imán de una probeta. Básicamente esa es la lógica. Pero no me está hablando de un volumen real de porcentaje de ferrita, que es lo que realmente en investigación nos podría llegar a interesar, porque es lo que va a determinar realmente las propiedades finales del material. Este es otro modelo muy interesante que encontramos que mezcla las dos escalas, número de ferrita y porcentaje de ferrita. Ahora, rápidamente, para ver los modelos los métodos de medición de ferrita que utilizamos, pues el primero, el más evidente, el más lógico, el más utilizado en campo es la ferritometría. Y quizás por ser tan usado, tan común, la gente piensa que es realmente sencillo. Simplemente tomas tu probeta, la ubicas sobre la unión soldada y haces tu medición. Olvidando, por ejemplo, que hay que hacer correcciones por curvatura o por espesor en caso de que yo esté trabajando espesores pequeños o curvas realmente muy pronunciadas, como sería el caso de aceros hiperdúplex para aplicaciones en intercambiadores de calor. Aquí vemos rápidamente que la línea roja fue lo que se midió y la línea azul fue la línea azul, sí. Es el resultado de la corrección a través de los factores que me da el material, el equipo, perdón. Puede ser alrededor de un 6%, que dependiendo de a qué yo me haya comprometido en mi contrato, por ejemplo, si yo tengo que cumplir unas especificaciones técnicas de construcción, ese 6% puede hacer la diferencia. Luego hicimos la medición por difracción de rayos X. Y lo que encontramos es que los valores que da la difracción de rayos X está muy determinada, es muy marcada por que también haya sido preparada la superficie en donde yo quiera hacer mi medición. Entonces, para campo es absolutamente imposible. Y para efectos de investigación también se hace muy difícil.
El método que nosotros encontramos que es el más preciso, el más ajustado, es estereología, es un proceso realmente supremamente sencillo. Tomamos una micrografía, colocamos una grilla, ya sea circular o rectangular, y a través de un tratamiento estadístico muy sencillo podemos predecir propiedades volumétricas basadas en esa información superficial. Y es un poco dispendioso porque, por ejemplo, en nuestro caso hicimos cerca de 2000 mediciones, medimos 2000 puntos para determinar el porcentaje de ferrita y en consecuencia el de austenita, pero es supremamente sencillo de llevar a cabo. Estas son las ecuaciones, no me voy a detener en esto. Y acá es un ejemplo de cómo la difracción de rayos X nos entrega valores demasiado elevados. No cumple ni siquiera haciendo la evaluación de patrones de calibración para ferritometría. Más o menos hasta un 14% nosotros podemos encontrar alguna relación, de ahí para adelante se hace muy, muy difícil. Esta ya es un poco la conclusión. Si nos damos cuenta, la difracción por rayos X nos da unos valores por lo menos de una diferencia de 20% por encima, y mientras que la ferrita y la medida con el método propuesto por ASTM 562, que es el estereología, es muy sólido con los resultados de ferritometría. Bien, ahora creo que tengo solo 10 segundos. ¿Sí? Básicamente, como había indicado al principio, los criterios de aceptación en los códigos están expresados no en número de ferrita, sino en porcentaje de ferrita. De ahí que sea muy interesante trabajar con este método estereológico, porque me permite evaluar no solamente hacer la cuantificación de fases en el material base, sino que además me permite hacerlo en la zona afectada por el calor y en la zona fundida. Creo que no me queda más tiempo. Les agradezco muchísimo. Espero que haya sido de su interés. Podríamos compartir mucha más información, pero creo que por ahora resulta interesante la parte de medición y predicción. Así que les agradezco mucho. Y bueno, si tienen alguna pregunta será con muchísimo gusto. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Vamos a continuar más bien de frente con el break porque ya también están viniendo del otro auditorio y cualquier consulta, Alberto va a estar allá afuera si es que tienen una pregunta. Entonces tenemos un coffee break para poder tomar un café aquí al lado izquierdo y luego continuamos con la siguiente ponencia magistral. Muchas gracias.